Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola amigos de La Fosa Escéptica. Hoy les quiero hablar de unos supuestos mandamientos ateos que andan circulando por ahí y que me resultaron curiosos, puesto que los ateos no tenemos un libro sagrado que debamos seguir al pie de la letra y que si no cumplimos seremos castigados. Eso francamente me resulta absurdo. Pero antes, les recuerdo suscribirse al canal y activar las notificaciones. En la descripción de este video, como de todos, encontrarán las ligas tanto para que se integren al grupo de La Fosa Escéptica en Facebook, así como las ligas para que apoyen al canal. Dicho lo anterior, comenzamos. Pongamos las cosas en claro, sobre todo para nuestros amigos religiosos que piensan que los ateos somos un grupo homogéneo y recibimos algún tipo de lineamiento que forme nuestra descreencia. Lo digo claramente. Los ateos no tenemos mandamientos ni decálogos o una lista de cosas que debemos hacer de forma obligatoria para ganar algún supuesto premio, ya sea en esta vida o en la imaginaria otra vida que tanto desean los religiosos. Ni existe un, dijéramos, Vaticano ateo desde el cual nos impongan dogmas o nos dicten órdenes o disposiciones que debamos cumplir al pie de la letra bajo la amenaza de excomunión o jaladas como el de enviarnos a un imaginario tormento eterno. Básicamente nuestra bondad se basa simplemente en tratar de guardar las leyes fundamentales de la ética, el respeto y el sentido común. Sin embargo, la mayoría de los que somos incrédulos nos comportamos más o menos de forma similar ante ciertas circunstancias, lo que ha permitido a algunos crear una serie de puntos en común. A estos puntos en común que tenemos todos los ateos se les ha llamado de forma divertidamente irónica los mandamientos ateos. Y sí, hay muchos de estos mandamientos ateos circulando por ahí. De hecho, es muy probable que alguno de ustedes tenga su propia lista personal y privada de cosas que deben de hacer para ser mejores personas y contribuir a tener un mundo mejor. Pues bien, así como alguno de ustedes pudiera tener su lista de lo que llamaremos mandamientos ateos, pues yo también hice la mía y hoy la quisiera compartir con todos ustedes. Quiero aclarar que ninguno de estos mandamientos ateos son obligatorios para ser ateo, pero sin embargo es conveniente tomarlos en cuenta a la hora de tomar decisiones. Obviamente muchos de estos consejos son también muy válidos para el creyente que pueda llegar a pensar que el ser una buena persona va más allá que el cumplir con lo que dice su Biblia, que aquí entre nos tiene algunos buenos consejos, ¿verdad? Pero también tiene, como todos sabemos, una gran cantidad de violencia, incongruencias y estupideces. Así pues, ya advertido sobre el tema de este video, veamos los que yo de manera personal he llamado los 10 mandamientos ateos. Los humanos son propensos a creer en toda clase de historias y mentiras, incluso luego de que se ha demostrado su falsedad. Cosas que en su momento eran ciertas, como que la Tierra era plana y tenía 4 esquinas de las que podíamos caer si no teníamos cuidado. Aún en estos días hay desquiciados que aseguran que la Tierra es completamente plana y no solo lo piensan, sino que han organizado convenciones y congresos y aunque no lo crean, cada día tienen más adeptos. Bueno, pues hay también historias donde se aseguraba que la Tierra era el centro del universo. Se nos ha dicho que el futuro se puede predecir usando astrología, las barajas, las bolas de cristal, la lectura de las manos, el fondo del café, las runas, los caracoles o entrando en trance. Otros han inventado locuras como la homeopatía o esas novedosas jaladas New Age como las constelaciones familiares. Nostradamus nos ha entregado profecías y desde ahí han existido miles de personas que aseguran tener poderes sobrenaturales que usan para predecir el futuro. Se nos ha hablado de la vida después de la muerte y en la capacidad humana de la reencarnación, por mencionar solo unas pocas de esas tarugadas que se han divulgado y que muchos consideran ciertas. Debemos ser escépticos sobre todo lo que se nos dice, lo que leemos y a lo que se nos expone a través de los medios masivos de comunicación, porque sabemos que, en especial en las redes sociales, circula una gran cantidad de información falsa y que muchos creen sin razonar. Por eso, cuando te expongas a algo nuevo, no aceptes lo que escuchas si no hay hechos que lo respalden. Debes estar siempre en guardia para protegerte a ti y a tu conocimiento. Yo, en especial,
te recomendaría que huyeras de inmediato de todas esas personas que se sienten expertas en todo y que su única fuente de sabiduría se llama Google. En efecto, que me sorprendes de forma sorpresiva, aunque utópica, ortodoxa y sumamente reflexiva. Ahora sí que se pasaron de lanza. Eso de los mandamientos ateos es una introspección amorfa y cuantimás de irrisoria, digamos pragmática. Lo que viene siendo que se la jalaron regacho. Y es que de eso de razonar de forma razonable todo, es más, sin en cambio, contraproducente y contrario a la fe. La fe forma parte intrínseca y al mismo tiempo efímera de la idiosincrasia del ser humano. La fe mueve montañas, y para montañas las de mi vecina, y hay que ver cómo las mueve. Pero no nos salgamos del tema. La Biblia nos dice de forma directa e indolente, casi antropológica, que no debemos cuestionar al Señor. Y cuando digo Señor no me refiero al que vende verdura en el mercado, que ese sí lo cuestiono de forma cuestionable cuando me da kilos de 800 gramos. Me refiero, reforma referida y lánguida, a nuestro Dios omnipotente, dueño y Señor de todo el universo universal. Razonar lo que está fuera de nuestra razón, como lo es Dios, no solo es un paradigma trémulo, sino una objeción eterna paradigmática. Por eso, de forma sistemática, aunque trémula, en la congregación de los adoradores de la poporocha de la Virgen, de la cual soy pastor, fundador y recolector del diezmo, le enseñamos a nuestros numerosos feligreses, que ya suman 4, sin contar a mi compadre el Willander, que ahorita está en el bote por violencia intrafamiliar, ya que a mi comadre le partió su cabeza de ella con un sartén de acero inolvidable, que la mejor forma de adoración adorada y sobre todo suplementaria es la humillación sin tregua ante el gran poder poderoso e inclusive apocalíptico de nuestro Señor Dios. ¿Cómo les quedó el ojo, pecadores? Si ustedes le han entendido algo a este pobre religioso promedio, los felicito. Lamentablemente hay millones como él que aceptan las cosas como se las dicen, dejando a un lado la razón. Si aplicaran tan solo un poco de razonamiento a sus creencias, se darían cuenta de lo hueco y frágil que es su sistema de creencias. Tejiendo una compleja red de mentiras, verdades a medias y suposiciones sin fundamento, las religiones han conseguido por muchos siglos controlar a la gente y mantenerse en el poder. La manipulación, el control y la entrega de la voluntad de sus borregos ha conseguido que las distintas religiones se encumbren y permanezcan. El beneficio colectivo es verdaderamente incierto, pues basan su dominio en la promesa de una eternidad confortable, paradisíaca y llena de felicidad, y se han vuelto unos expertos en la venta de intangibles. Así es lamentable y me llena de una gran tristeza y desesperación comprobar que haya más dólares invertidos en difundir testimonios de contactos con los muertos que en difundir las leyes de Kepler sobre el movimiento de los planetas. Se gastan millones de dólares en programar al otrora interesante History Channel con estupideces de ovnis y fantasmas que en difundir las ideas de Carl Sagan o Neil deGrasse Tyson. Es increíble cómo le dan lugar a gente que difunde estupideces y guardan en el cajón del olvido las propuestas de Richard Dawkins o Sam Harris. Por eso, amigos, debemos asumir un rol activo en nuestra propia educación y buscar constantemente la verdad. Eso no siempre es fácil de conseguir. Tenemos que darnos el tiempo para leer ciencia y ver programas educativos. Debemos pasar más tiempo en las bibliotecas, que todavía existen algunas por ahí, y seleccionar con cuidado lo que miras en la televisión. Ante toda esta avalancha de información que muchas veces es falsa o tiende a manipular, siempre hay que estar alerta y usar el razonamiento y el sentido común. Una buena idea es tener siempre presente la antigua, pero no menos vigente, navaja de Occam. ¿Qué es esto de la navaja de Occam? Creo que deberíamos detenernos un momento para recordarla. Así es, señor Villalpando. Esto de la navaja de Occam es un postulado desarrollado por el fraile Guillermo de Occam, que vivió entre 1280 a 1349. Lo que demuestra este postulado es que cuando nos encontramos ante un problema o interrogante, la solución más simple es la correcta. La navaja de Occam, también llamada principio de parsimonia o principio de economía, es un postulado considerado una metodología. Consiste en afirmar que la explicación más simple y vaga es la correcta para discernir la solución de un interrogante o un problema cualquiera. Se le llama navaja de Occam desde el siglo XVI.
y con ella se expresaba que mediante este principio Occam afeitaba como una navaja las barbas de Platón, ya que de su aplicación se obtenía una notable simplicidad ontológica por contraposición a la filosofía platónica. La frase exacta que acuñó el fraile Guillermo de Occam es la siguiente: pluralitas non est ponentia sine necessitate. Esto obviamente está en latín, pero se las voy a traducir a mis amigos religiosos con primaria trunca. Dice así: la pluralidad no se debe postular sin necesidad. Y ustedes se estarán preguntando, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues que no hay que exponer muchas respuestas, soluciones y variables si esto no es necesario, ya que generalmente la explicación causa-efecto es la más sencilla. Espero haberlo explicado bien y sobre todo que ustedes pues me hayan entendido. Muchas gracias, profesor. Su explicación fue excelente. Hay que reconocerlo, la gente normalmente es muy perezosa y por ello se aferra a las creencias erróneas, las cuales toma como verdaderas porque primero, pues mucha gente lo cree y es muy fácil ser parte de ese grupo, y segundo, porque simplemente pues, la pereza mental los hace seguir a la borregada sin razonar por qué lo hacen. Es muy conocido el ejemplo de una broma que se hace en la calle, donde 2 o 3 tipos se ponen de acuerdo para formarse fuera de algún establecimiento. La gente que pasa de inmediato se forma y muy pocos preguntan para qué es esa fila. Otro divertido ejemplo es este, miren. Pónganse de acuerdo con un amigo y volteen para el cielo señalando algo. Verán que muy pronto muchas personas voltearán sin saber lo que tienen que ver. Así somos los seres humanos. Y los que lo saben aprovechar, pues lo hacen. Desgraciadamente, la mayoría de las veces, sus fines no son tan legales. Esto no es aceptable para un ateo ético. No es suficiente que estés cómodo con tus conocimientos, mientras otros aún son gobernados por medio de mentiras, mitos y sensacionalismo. La educación científica es la única forma de prevalecer. Solo si en el mundo habita más gente educada, podremos tener la esperanza de no retroceder o, en el peor de los casos, desaparecer como especie. No debes quedarte callado y ser un ateo escondido. Debes iluminar a tu vecino. Villalpando, en este momento momentáneo, tocas de manera oblicua, aunque con ignominia, un asunto muy importante y sin embargo de importancia. Gracias a esta forma casi lúdica de eufemismo esporádico, me he dado a la tarea, y también tengo que reconocerlo de forma diletante, aunque introspectiva, me he dado a la vecina, a la que para sacarla hacia afuera de su ignorancia pojolística, la he iluminado como tú bien lo marcas, de forma contundente y estrepitosa y con harto rechinido de colchón. Y claro que la ilumino, y no solo eso, también le educo de forma educada en todo lo que se refiere de forma referente a las cuestiones de Dios. ¿Quién hubiese imaginado de manera imaginativa, aunque didáctica, que en el momento de interacción afrodisíaca, en el mero momento de estarle limpiando las encías al orangután, se pudiera de manera sincrónica comunicar la palabra de Dios? Pero como dicen, y lo dicen bien, los caminos de Dios son misteriosos. Mucha gente tiene poca o de plano ninguna información sobre las atrocidades cometidas por la religión. Ya hemos hablado hasta el cansancio de la Inquisición y las Cruzadas. Estos infames episodios que causaron tanta miseria y millones de muertes parecerían lejanos y por eso tal vez la gente tiende a menospreciarlos. Pero fueron realmente la muestra de lo que las religiones pueden causar a la humanidad. ¿Sigue habiendo crímenes causados por las religiones? ¡Claro! Además del abuso infantil por parte de sacerdotes católicos, hay miles de muestras de la tendencia criminal de esta secta y de todas las demás. Continuamente aparecen en los noticieros pastores, sacerdotes, guías espirituales y demás criminales, y nos horrorizan los salvajes crímenes que cometen amparados en el poder que tienen estas sectas sobre sus irracionales seguidores. Los cristianos, hay que decirlo, no son los únicos criminales, Los musulmanes, por ejemplo, aprisionan, torturan o matan a aquellos que intentan convertir a sus ciudadanos al cristianismo. El salvaje trato de esta secta a las mujeres es insostenible. Esto sigue pasando con mucha frecuencia en países como Bosnia, Ruanda, Burundi, Somalia, Israel, Tíbet o Afganistán, solo por mencionar algunos. Como un ejemplo de esto, pongo sobre la mesa la absurda posición de la Iglesia
Iglesia Católica en cuanto al uso del preservativo en África, donde millones mueren de SIDA por seguir una terca política religiosa al respecto. Deberíamos temer que la historia se repita, pero veo con asombro que el ser humano no aprende de sus errores. Tal vez seamos la única especie que habita este planeta que se regocija con el sufrimiento de unos sobre los otros. Las verdades se construyen sobre hechos conocidos. Si cada generación tuviera que empezar desde cero, nuestro progreso no sería posible. Es muy importante que nuestra generación deje un gran legado en cuanto al conocimiento científico y cimientos firmes sobre los cuales construirlo. ¿Tienes algo que decir? Escribe un libro, publica un artículo, abre un canal de YouTube, dona dinero a las organizaciones que trabajan incansablemente por la ciencia y la educación. Preocúpate por dejar algo que le haga más fácil la vida a las generaciones venideras. Invierte, aunque sea una parte de tu tiempo, en cosas tan simples como el leer con tus hijos. Miren, recuerdo con mucho cariño a mi padre, que nos sentaba a mis hermanos y a mí y nos leía desde Cervantes hasta cosas más sencillas como novelas de aventuras o cosas más filosóficas. Dedica tiempo a la divulgación de temas escépticos y de pensamiento racional. Interésate por estos temas. Cualquier esfuerzo que hagamos será de gran beneficio para tu círculo más cercano, pero al mismo tiempo para la sociedad en la que vives. Así es, señor Villalpando. El quid del asunto es tener por encima de cuestiones personales la mentalidad del bien común, algo que siempre me ha asombrado y me ha dado esperanza sobre el futuro de la humanidad. Es esta gran capacidad del ser humano por transmitir el conocimiento, aunque siempre ha habido también quien se aprovecha de esta capacidad humana para perseguir sus propios y oscuros intereses. La ética debe imperar sobre todas las cosas. No hay mejor legado que la educación, y en eso creo, deberíamos estar todos de acuerdo. La tortura, la brutalidad y el genocidio han estado siempre presentes en todas las civilizaciones a través de toda la historia de la humanidad. Las grandes guerras y los atentados suicidas han ocurrido en virtud de las creencias religiosas. Casi todos los conflictos bélicos han sido causados por esta razón: creer que tu amigo imaginario es mejor que el del otro. Esto ha causado millones de muertes, miseria y un gran atraso en las ciencias y en las artes. La Edad Media, con sus cruzadas, las inquisiciones o quema de brujas, las grandes pérdidas humanas por conflictos religiosos han estado a punto de acabar con la civilización. Las creencias religiosas han propagado enfermedades y han provocado la destrucción. Es indispensable no olvidar. El olvido hace que se repitan estas masacres. En efecto, la muerte por cuestiones religiosas supera con mucho a todas las muertes que han causado juntas todas las enfermedades en toda la historia de la humanidad. Pasajes tan tiernos como las cruzadas, que según algunos historiadores causaron más de 5 millones de víctimas, o las guerras religiosas en Francia en 1562 con sus 4 millones de muertos, o las casi 300,000 personas aniquiladas por la Inquisición, y cómo olvidar a todas las víctimas incuantificables de ese tierno periodo de evangelización en el continente americano. Estos son solo unos pocos ejemplos con los cuales podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que la fe no mueve montañas, sino que arma ejércitos. La religión promueve el odio y encuentra en otro mundo las razones para desdeñar la vida en este. El resultado es escalofriante. El supuesto mandato divino es una de las principales causas de muerte en el planeta. La evidencia cada día nos demuestra dramáticamente que la religión es una fuerza aliada a la violencia y vehículo de choque contra la paz y el amor. No es, como lo cree la gente, promotora de la unión y del amor entre los seres humanos, sino que en muchas concepciones puede ser la principal justificación, la única posible, para el despliegue sin límites de la guerra, la violencia y el terrorismo. El querer negarlo es un juego inútil para unos y perverso para otros. Las religiones no han hecho más contribución que el dominio, la manipulación y la muerte para millones de personas en el mundo. ¿Cómo es posible que la gente siga adhiriéndose a estas sectas sabiendo del negro pasado que las persigue? No lo entiendo por más que lo intento, de verdad que no lo entiendo. No logro entenderlo y no lo entiendo.
Los ateos no creemos en el más allá o en la reencarnación. Por lo tanto, es imperativo que vivamos esta vida al máximo. No debemos vivir puritanamente, privándonos de los placeres, con la esperanza de que alguien nos haga mejores o de que seamos juzgados favorablemente en nuestra próxima vida y que vivamos una eternidad felices en el paraíso. Sin embargo, al vivir la vida a plenitud, pues debemos estar conscientes de nuestras acciones para asegurarnos que no tengan efectos adversos pues sobre nuestros semejantes. Tal vez, y me pongo a pensar, el ateo vive una vida más plena al reconocer que solo tendrá una, sin viajes post-mortem o reencarnaciones. Saber que solo se vive una vez, que este viaje maravilloso es único y que no admite repetición ni premio o castigo en una incierta vida posterior, añade una intensidad a cada momento que el religioso desdeña o ignora. Vivir esperando portarte bien por un premio posterior te convierte, sin ir más lejos, en una mascota que ansiosamente espera un premio por dar la patita. Yo no creo que sea una buena idea humillarte a tal grado, y todavía peor, vivir con la constante amenaza de que si no te portas bien, según la doctrina religiosa, recibirás un castigo eterno. Convierte a ese supuesto Dios de amor en un vulgar capo de la mafia. ¡Íranlo! Me cae que eres bien quién sabe cómo. Andar comparando de forma comparatoria e inclusive desglosada la obediencia que le debemos de manera obediente, aunque resiliente, a nuestro Padre Todopoderoso, con la obediencia que de forma canina tiene una mascota intrínsecamente perruna, es por demás indolente y eufemística. No cabe duda de que la emancipación religiosa de la que eres objeto te ha emancipado cuanti más al hondo y profundo pozo de la falacia conspicua, inclusive aportando de forma trémula el etéreo e ignoto mundo de la desesperación desesperada de tu alma en pena. Estás en un estado onírico, lóbrego e inclusive depauperatorio. Cada uno debe tener su propio código de ética personal para guiar su comportamiento. ¿Cómo hacerlo sin dificultades? Bueno, pues las leyes vigentes de cada país son una buena forma de comenzar. En general, una persona ética no hará daño a otros, se aferrará a la verdad y luchará por hacer de la sociedad un lugar mejor. Bien dicho. La ética personal llevada a cabo con rigor es sin duda la mejor muestra de civilidad que puede proponer un individuo y parte de la base que he titulado "No le hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti". Esto aplica para todo lo que hacemos como individuos inmersos en una sociedad, ¿verdad? Este principio, que parece que ahora se tambalea, debería ser apuntalado, solidificado y reconstruido por gobiernos y sociedades. Pero desgraciadamente vemos cómo la violencia, la corrupción y la manipulación han obstruido el camino de una sociedad que se preocupe por el bien del otro. Mi lado optimista, que tengo un lado optimista, se niega a aceptar la claudicación al principio fundamental de vivir tranquilos y felices. Mientras esto pasa, empecemos por nuestra casa, amistades y amigos. Parece poco, pero digo, pues algo es algo, ¿no? La historia nos ha demostrado infinidad de veces que es muy peligroso mezclar las creencias mitológicas y controladoras de la religión con los asuntos de gobierno y de poder en el Estado. La libertad se mide según la separación entre estos dos poderes fácticos, Iglesia y Estado. Desgraciadamente, Latinoamérica no ha podido separar a estos dos protagonistas que, como se ha visto a través de la historia, se necesitan mutuamente. En sociedades más avanzadas, esta separación es evidente. Un Estado laico provoca que las creencias religiosas sean íntimas y privadas y que no interfieran en la procuración del bien común, que es una obligación de los Estados. La mezcla de estos dos poderes ha demostrado ser nociva para la sociedad y generadora de corrupción, manipulación y retraso. Involúcrate. Los religiosos conservadores están bien organizados y tienen bases fuertes. Este sistema de creencias religiosas absurdas y arcaicas les han resultado de gran beneficio. Miles de años comprueban lo que digo. Siguen difundiendo mentiras, intentan que la evolución no se enseñe en las escuelas, se infiltran en los gobiernos, en la educación y en general en toda la actividad humana. Su blanco son las mentes impresionables de los más jóvenes a los que les secuestran la voluntad, el razonamiento y la capacidad de preguntar.
Debemos apoyar a quienes siguen estos mandamientos en todas las formas posibles. Te invito a apoyar a las organizaciones científicas, ateas y seculares. Mira este canal y otros muchos que existen, así los apoyas. Asiste a seminarios, debates y conferencias sobre este tema. En fin, busca respaldo y brinda apoyo. El escepticismo, el ateísmo y el pensamiento racional están en un momento decisivo. Ya no nos persiguen por nuestras ideas diferentes, al menos en el mundo occidental, y es necesario la divulgación del pensamiento científico y racional para dejar atrás a la mitología y creencias en dioses y fantasmas. No veo otra forma de que la especie humana prevalezca en el planeta. Sin el pensamiento racional, la humanidad estará perdida. Hasta aquí este video. Nos vemos en el próximo. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.